El miedo a una recesión sacude a las bolsas europeas y tensa al euro. El euro se cambiaba este martes por debajo de los $1.03, su mínimo en las 2 últimas décadas. El temor a que la economía global se encamine a una recesión ha hecho que la mayoría de las grandes bolsas europeas hayan cerrado la sesión del martes con pérdidas cercanas al 3%, en contraste con el comportamiento mixto en Wall Street, lo que también ha causado una bajada del 10% en los precios del petróleo y la depreciación del euro frente al dólar, en su mínimo desde 2002. El principal indicador del parque español, el IBEX 35, ha caído hoy un 2,48%, el mayor batacazo desde el pasado 12 de junio, y ha quedado en 7.959 puntos, su nivel más bajo desde comienzos del pasado marzo, y que sitúa las pérdidas anuales en el 8,66%. Más pesimistas aún se han mostrado los inversores en las grandes plazas del viejo continente, que han cerrado con caídas del 2,99% en Milán, del 2,91% en Frankfurt, del 2,86% en Londres y del 2,68% en París, mientras que el Eurostoxx 50, que agrupa a las mayores empresas cotizadas del viejo continente, se dejó un 2,68%. Por su parte, Wall Street cerró este martes en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,42% debido a las preocupaciones de los inversores sobre una posible recesión en Estados Unidos, a medida que el mercado estadounidense busca recuperarse después de una primera mitad del año difícil, aunque el S&P y el Nasdaq cerraron en verde. En la misma línea, el euro se cambiaba este martes por debajo de los $1.03, su mínimo en las 2 últimas décadas, por la desbandada de los inversores hacia el billete verde, como ocurre siempre que asoma el temor a una posible recesión. El euro, que se ha depreciado desde hace meses por el diferencial de tipos, la Fed ya ha subido las tasas en 2 ocasiones y el BCE todavía ninguna, ha bajado hasta $1.02, su mínimo desde diciembre de 2002 y muy próximo a la paridad. Las alarmas empezaban a saltar esta mañana tras la publicación del índice PMI compuesto definitivo de junio de los principales países de la eurozona, que registró crecimiento, pero al ritmo más bajo en los últimos 16 meses en Francia, del último medio año en Alemania, y de los últimos 5 y 3 meses en Italia y España. Según explicaba S&P Global, la consultora que elabora el índice, el correspondiente a junio se vio afectado por la primera contracción de la producción manufacturera en 2 años y por un ritmo más lento de crecimiento de la actividad comercial del sector servicios. La elevada inflación, presionada adicionalmente por la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia, y las subidas de tipos de interés de los bancos centrales, frenan la economía y muchos inversores temen que esta estrategia acabe causando una recesión. Esta posibilidad impacta en el precio del petróleo ante las menores previsiones de demanda, con lo que este martes, el crudo Brent, el de referencia en Europa, caía casi el 10% al cierre de las bolsas en Europa, hasta $102 el barril, un precio no visto desde el 11 de mayo pasado. Los miedos a una recesión económica también se han dejado notar en el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, que bajó este martes un 8,2% y cerró en $99.50, su primer cierre por debajo de los $100 desde principios de mayo. También el gas natural TTF terminaba este martes la sesión con una caída del 0,5%, aunque poco antes del mediodía alcanzaba los 175 euros por megavatio hora, MWh, máximo en 4 meses,
por el temor a una reducción del suministro desde Rusia como consecuencia de la guerra de Ucrania, según datos de Bloomberg recogidos por EFE. Los precios del gas se han disparado desde mediados de junio por las paradas en el gasoducto Nord Stream, y la semana pasada repuntaron de nuevo ante el temor expresado por Alemania a que Gazprom no reactive el suministro después de la parada técnica que tiene programada entre el 11 y el 21 de julio próximos. Japón ha señalado hoy que busca alternativas para sustituir el gas ruso, después de que Moscú decidiera la semana pasada nacionalizar el proyecto Sakhalin-2, una vía por la que ese país obtenía el 8% de sus importaciones de gas natural y en la que Gazprom tenía el 50% del accionariado. La preocupación también era elevada en Alemania, cuyo ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, ha advertido de que la crisis energética del gas podría tener un efecto dominó en el mercado y no ha descartado una intervención de los precios del gas. El precio del petróleo se hunde por temor a una recesión mundial. El Brent y el petróleo intermedio de Texas registraron su mayor declive porcentual diario desde el 9 de marzo y golpearon las acciones de las principales compañías de petróleo y gas. El petróleo se desplomó casi $12 por barril el martes, en su mayor baja porcentual desde marzo, y el declive se propagó a otros sectores relacionados con la energía en medio de los temores sobre una recesión mundial. El crudo Brent Crude 1 se derrumbó $10.73, o un 9,45%, a $102.77 el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate CLC1, en tanto, se hundió $8.93, o un 8,24%, a $99.50 el barril. El lunes no hubo cotización del WTI por un festivo en Estados Unidos. Ambos referenciales registraron su mayor declive porcentual diario desde el 9 de marzo y golpearon las acciones de las principales compañías de petróleo y gas. Los precios tocan sus mínimos desde finales de abril. Estamos siendo aplastados y la única forma de explicarlo eso es el miedo a la recesión, dijo Robert Jauger, director de futuros energéticos de Mizuho. Se está sintiendo la presión, agregó. Los futuros del petróleo se hundieron junto con el gas natural, la gasolina y la renta variable, que suelen servir de indicador de la demanda por crudo. Otros factores influyentes de la jornada. En China, Shanghái dijo que comenzaría nuevas rondas de pruebas masivas de COVID-19 a sus 25 millones de residentes, reavivando las preocupaciones sobre posibles cuarentenas. Además, la demanda por la seguridad de los bonos del tesoro impulsó el dólar XY alrededor de un 1,3%, lo que a su vez afectó al petróleo denominado en el billete verde, ya que se vuelve más caro para los compradores que tienen otras monedas. En la zona euro, los datos mostraron que el crecimiento empresarial en todo el bloque se ralentizó aún más el mes pasado, y los indicadores prospectivos sugirieron que la región podría entrar en una caída este trimestre, ya que la crisis del costo de la vida se mantiene a los consumidores recelosos. La producción mundial inestable. Al inicio de la sesión el West Texas Intermediate y el Brent subieron debido a la esperada interrupción de la producción en Noruega, donde los trabajadores en alta mar iniciaron una huelga. Pero al cierre el gobierno intervino para detener la paralización, dijo a Reuters un líder sindical.
Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, elevó los precios del crudo para agosto a los compradores asiáticos hasta niveles casi récord, en un contexto de una oferta ajustada y una fuerte demanda. Por su parte, el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que una supuesta propuesta de Japón para limitar el precio del petróleo ruso a la mitad de su nivel actual supondría menos petróleo en el mercado y podría ser que los precios superaran los $300 o $400 por barril.